En este video veremos cuáles son los signos del seno de un ángulo considerado en los 4 cuadrantes. Para ello vamos a trabajar con la circunferencia trigonométrica, es decir, aquella que tiene radio igual a la unidad de medida. Su radio es igual a 1. Además, el centro de esa circunferencia coincide con el origen de coordenadas, es decir, el punto de corte de los ejes cartesianos, el eje Y y el eje X. Y vamos a comenzar con un ángulo perteneciente al primer cuadrante. Recordemos además que si vamos a trabajar con el seno de un ángulo, el seno es igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Nuestro ángulo del primer cuadrante, se forma de manera que el primer lado del ángulo o lado inicial coincide con el eje X, eje de las abscisas, y si observamos, el segundo lado del ángulo corta a la circunferencia en un punto que llamamos F. Siempre que trabajemos con funciones trigonométricas necesitamos generar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, por el punto F vamos a bajar una perpendicular que corta al primer lado del ángulo en el punto J. Y nos queda entonces formado, de esa manera, un triángulo rectángulo. Aclaremos además que, si dijimos que el radio de la circunferencia es igual a 1, cuando nosotros hagamos el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, estamos haciendo el cociente entre el cateto opuesto y 1. Por lo tanto, el cateto opuesto es el segmento que está representando al valor del seno del ángulo. Y con respecto a los signos del seno de un ángulo del primer cuadrante, el cateto opuesto, que es además la ordenada del punto F, el cateto opuesto en el primer cuadrante es positivo. La Y en el primer cuadrante es positiva. La hipotenusa, por convención radio de la circunferencia, siempre es más. Por lo tanto, tenemos cateto opuesto positivo, hipotenusa positiva, más por más es más. El seno de un ángulo en el primer cuadrante es positivo. Pasemos entonces ahora a un ángulo en el segundo cuadrante. Si estamos trabajando con un ángulo del segundo cuadrante, el triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar se genera trazando una perpendicular por el punto de corte del segundo lado del ángulo con la circunferencia, pero de manera que esa perpendicular corta a la prolongación del primer lado del ángulo. Y en este triángulo rectángulo, el seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto en el segundo cuadrante, por ser la Y positiva, es positivo. La hipotenusa, por ser el radio de la circunferencia, siempre es positivo. Por lo tanto, si tenemos más por más, esto es más. Significa que el seno de un ángulo en el segundo cuadrante es positivo. Y nos vamos ahora a un ángulo perteneciente al tercer cuadrante. Si el ángulo es del tercer cuadrante, significa que es mayor a 180 grados y menor que 270 grados. Vemos cuál es el triángulo rectángulo que necesitamos generar para poder determinar las funciones trigonométricas. Ese triángulo se forma trazando una perpendicular por el punto de corte del segundo lado del ángulo con la circunferencia, una perpendicular que corta a la prolongación del primer lado del ángulo. En el tercer cuadrante el cateto opuesto es negativo, la Y en el tercer cuadrante es negativa, la hipotenusa es siempre más, por lo tanto, si tenemos cateto opuesto negativo, hipotenusa positiva, menos por más nos da menos. Eso significa que el seno de un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante es negativo. Y nos vamos ahora entonces, para finalizar, a un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante, es decir, un ángulo mayor a 270 grados y menor a
360 grados. Estamos viendo cuál es el triángulo rectángulo que necesitamos tener generado para poder trabajar con cualquiera de las funciones trigonométricas, pero en este caso estamos considerando el seno del ángulo, el seno cateto opuesto, que es negativo, la y en el cuarto cuadrante es negativa, y la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, que es más, por lo tanto, los signos que tenemos: cateto opuesto negativo, hipotenusa positiva, menos. Por más nos da menos. Significa que el seno de un ángulo en el cuarto cuadrante es negativo. De esta forma tenemos vistos cuáles son los signos del seno de un ángulo en los cuatro cuadrantes.